Hola a todos, bienvenidos a esta plática sobre liderazgo en el judaísmo. Rebe, te agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos. Bueno, vamos a, si les parece, a tener una hora exacta de las 5:30 a las 6:30. Vamos a tener esta plática de 50 minutos y los 10 minutos restantes los vamos a dar para preguntas, para comentarios. Igual ustedes pueden tener mi chat y yo me voy a dar a la tarea de contestar. Bienvenidos todos los que hoy se dieron el tiempo para estar conmigo, de veras que lo aprecio mucho. Entiendo que hay muchísimas opciones y decidieron estar hoy acá, así que muchas gracias. Gracias a la Keile es mi casa y gracias por hacerme partícipe el día de hoy. La plática de hoy, Liderazgo en el Judaísmo, es un curso de 12 horas, no se asusten, tranquilos, pero solo va a durar 3 sesiones y entonces para lograr hacerlo en 3 sesiones tomé lo más relevante y que pensé que iba a ser más del interés de todos. Me basé en fuentes rabínicas, me basé también en otras de orden de la mercadotecnia que definen el liderazgo. Y para mi gran sorpresa, o no para mi sorpresa, me di cuenta de que hay muchísimas coincidencias, lo cual me da pauta para afirmar que el judaísmo se adelantó a su tiempo. Y eso es algo muy interesante. La primera diapositiva que tenemos dice el liderazgo en el judaísmo y me gustaría, si pueden y si se les da, tener una hojita y una pluma o algo donde apuntar. Si no, también está bien. Pero quería que pensaran un poco qué es un líder, cuáles son sus características y por qué te acuerdas de él. ¿Qué tenía en especial? Este líder puede ser de cualquiera, de la TNUA, de la escuela, alguien en su familia, algún amigo, quien quiera que sea. Y en otro lado, en una hojita, también me gustaría que ustedes escribieran cuáles deben de ser las cualidades que tiene un líder. Una vez que hayamos hecho esto, pensemos cómo esa persona marcó mi vida. En el tiempo que llevo, en las veces que he dado este curso, han salido cosas maravillosas, desde filósofos muy importantes hasta mi Bobe. Y en todo caso, siempre hay alguien que ha marcado tu vida y ese es un líder. Entre las cosas que me dicen sobre las cualidades y características de un líder, me han dicho saber escuchar, influye en otros, es coherente, sueña y actúa, decide, se involucra, persevera, coordina, impulsa, es responsable, es integrador, N número de cosas y creo que todas son muy ciertas. La definición que yo encontré es esta. Hay muchas, pero me gustó esta que encontré y dice así. Liderazgo es la capacidad de influir en las emociones y decisiones de un grupo de personas y motivarlas para alcanzar un objetivo común. Bueno, está interesante y acá lo que vemos es que en hebreo, y se los quiero enseñar acá, en Ivrit la palabra bojer, ¿me lo ven? ¿Lo están viendo? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? La palabra bojer y la palabra boreaj tienen exactamente las mismas letras, en otro orden, pero son las mismas letras. Bojer quiere decir escoge y boreaj quiere decir huye. Qué interesante, ¿no? Tienen exactamente las mismas letras y sin embargo definen a personas diametralmente opuestas. Está el que escoge y una vez que escoge toma la responsabilidad, asume, y está el que huye. Esto no es para mí, yo no nací para estas cosas, y aunque tengan las mismas letras,
se mueven en lugares totalmente diferentes. Lo primero que vamos a ver es esta palabra ayeca, que quiere decir ¿dónde estás? Tal vez esta debería de ser una pregunta que nos la hiciéramos y nos cuestionáramos constantemente. A nivel personal, ¿dónde estoy? A nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel universal, ¿dónde estoy? Es una pregunta muy existencial que parece muy sencilla, pero no lo es tanto. Y acá yo les puse un ejemplo que está en Sefer Bereshit y dice así: después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le pregunta a Adán, Ayeka. Adán y Eva solo tienen una prohibición: pueden comer de todos los árboles que hay en el Gan Eden. Inclusive dice el Midrash que los árboles empezaban a hacer fruta desde el tronco, las ramas, las hojas, la fruta, todo se podía comer en los árboles. Había una exuberancia impresionante y no en vano. Eso es lo que decimos, ¿no? Cuando a alguien se le está pasando súper bien, decimos, estoy en el paraíso. Sin embargo, comieron y Dios les pregunta a Yeca, que es una pregunta que nos deberíamos hacer siempre y en todas las generaciones. Si se acuerdan, el Waze, en algún momento cuando hacíamos una vuelta que no nos había indicado, nos decía recalculando. Todos deberíamos de tener un Waze de vida y recalcular cada vez que no lo estamos haciendo como deberíamos hacerlo. Otra cualidad muy impresionante del líder es que asume la responsabilidad. Y esto viene en dos vertientes. Es responsable y también es corresponsable. O sea, no se lava las manos y dice, yo no era el encargado de este proyecto, no tengo por qué saber ni mucho menos. Cuando Caín mata a Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué le contesta Caín? Caín acá podría haber respondido de otra manera y haber asumido su responsabilidad, lo que estamos hablando acá, haber respondido con sinceridad y tal vez le hubiera dado un giro positivo a toda la historia. Entre paréntesis les platico que a mí me encanta hacer reconstruccionismo bíblico. ¿Qué hubiera pasado si papá, o si, y ver otros escenarios de lo que podría haber hecho? ¿Qué le responde Caín a Dios? Ashomer aji anoji, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y les tengo una sorpresa. La respuesta debería de ser sí, sí soy el guardián de mi hermano. Bien sabemos que si el otro está bien, los chances de que yo esté bien son mucho mayores. Pensar que me vale que mi vecino tenga una humedad y que se le esté... No es cierto. Eventualmente lo que le pasa al prójimo, que prójimo quiere decir el próximo, el que está cerca de mí, seguramente me va a pasar a mí. Otra palabra, a mí esta palabra me fascina. Una vez me preguntaron cuál era mi palabra favorita y dije que esta es mi palabra favorita. Hineni. Hineni es heme aquí, presente, aquí estoy. Y dice así el pasuk en Sefer Bereshit. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo, Abraham, y él dijo, Hineni. Después lo vemos también más adelante en Sefer Bereshit con Jacob. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, Hineni. Y después lo volvemos a ver en el caso de Moshe. Y viendo el Señor que se desviaba para mirar, lo llamó Dios en medio de la zarza diciendo, Moshe, Moshe, y él respondió, Hineni. Shmot 3:4. El buen líder se hace presente.
El buen líder dice Hineni a través de su voz, pero sobre todo a través de sus acciones. Creo que una de las líneas más importantes en el judaísmo es que somos una religión de praxis. La voluntad es muy linda, yo quería ir a verte, yo quería ayudarte. Sin embargo, solo una voluntad que se manifieste en una acción realizada vale. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la tzedaká. Es un caso muy extremo y a lo mejor lo que voy a decir no a todo el mundo le va a gustar. La palabra tzedaká viene de tzedek, que quiere decir justicia. Y en ese sentido, dar es un acto de justicia. Dar información, dar para el necesitado, etcétera, etcétera. Dar de mi tiempo, quisiera decir. La palabra caridad viene de caritas, viene de corazón. Pues sí, sería muy bonito que todo el mundo diera de corazón, pero en el judaísmo, inclusive el que no dé de corazón, tiene que hacer este ejercicio de la mano a la bolsa y de la bolsa a entregar a alguien. Qué bueno será que pase por el corazón y que tengamos un sentimiento bueno cuando lo hagamos. Pero igual si no, tal vez de hacerlo muchas veces, después nos va a empezar a gustar y lo vamos a empezar a hacer. Entonces, Hineni, heme aquí presente. Lo que sigue es la empatía. Y él dijo, no te llegues acá, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Quítate los zapatos. ¿Para qué? ¿Para qué me tengo que quitar los zapatos? Fíjense esto que lindo está. Naaleja, tus zapatos, viene de Nohagim, que a su vez viene de Minhag, que quiere decir costumbre. Lo que Dios le está diciendo acá a Moshe es, quítate de tus costumbres. No nos olvidemos que Moshe creció como un junior en el palacio de Paró, que después tuvo que huir y se fue a Midian y se volvió pastor. Y ser un pastor es algo que implica reflexión, tiempo para estar en el campo, etcétera, etcétera. Y lo que le dice Dios es, quítate ya esas costumbres, quítate los zapatos para que entiendas qué siente un esclavo que no tiene zapatos. Y solo de esa manera podrás entrar en empatía. Para entrar en empatía muchas veces tenemos que dejar nuestras viejas creencias, paradigmas que se nos han hecho como la verdad absoluta y que solo cuando queremos realmente entrar en empatía y hacer algo por los demás, nos tenemos que quitar esas viejas creencias. La que sigue les va a gustar a las que veíamos el Chavo, porque dice, síganme los buenos. Y acá vemos a Moshe después del pecado del becerro de oro, que fue un golpe terrible. Imagínense, después de sacar este pueblo y de pronto bajar con las Lujot y ver lo que estaba pasando. Pero el caso como más claro es el de Matitiau. Matitiau dice, Mil Hashem Elai. El buen líder sabe que no todos lo van a seguir. Y entonces, una vez que entiende esto, les dice, yo voy a seguir con el proyecto. El que quiere entrarle al proyecto, bienvenido, síganme. También esta es la pauta una de las pautas más importantes de los Hayalim en Israel, de los soldados en Israel, que vemos que muchas veces fallece un comandante importante. ¿Por qué? Porque no mandó a uno de sus soldados que se está apenas entrenando, sino que él le dice, síganme, yo voy a ir adelante. Síganme los buenos permite el ejercicio del libre albedrío. Ante tal o cual circunstancia, siempre podemos decir, bueno, yo escojo hacer esto
o yo escojo hacer el otro. Y el libre albedrío es una de las pautas más sobresalientes en el judaísmo. Ante cualquier circunstancia, yo puedo poner en ejercicio mi libre albedrío. La que sigue es el líder siempre está en acción. Como dije hace rato, la religión judía tiene como estandarte la praxis, motiva a la acción. Tú da el primer paso. En algún lado leí algo muy interesante que decía que Dios dejó al mundo en obra negra y nosotros somos los encargados de terminar esta obra negra. Nosotros tenemos que hacer algo, no podemos solo confiar en que Dios lo va a hacer. El ejemplo más contundente es Nachshon ben Aminadab. Nachshon ben Aminadab es este señor que fue el primero en meterse al Yam Suf, el Mar Rojo, el Mar de los Carrizos, no sé cómo cada quien lo llame, y fue el primero en dar el paso hacia adelante ante la llegada inminente de los egipcios, se podrán imaginar el nervio y la angustia, ya nos vienen persiguiendo y qué va a pasar y el mar está enfrente de nosotros. Y Nachshon ben Aminadab se mete, le está llegando el agua ya casi al cuello y él sigue ahí hasta que las aguas se retraen y los Yehudim pueden pasar. Si bien Nachshon era alguien importante en su Shevet, pero no era Moshe, no era Aarón, o sea, no tenía que haberse metido alguien de las esferas más altas. Nachshon es aquel que se mete. Inclusive en Israel, cuando alguien quiere que alguien se aviente y que sea osado, le dice, ándale, tú vas a ser nuestro Nachshon, porque él tuvo la fortaleza de aventarse. Como bien sabemos, en el judaísmo no hay ashrams, no hay monasterios, no hay voto de silencio, no hay voto de ayuno por tiempo indefinido. Aquí Dios, lo que se aspira realmente en el judaísmo es vivir plenamente, vivir por la senda correcta, que eso se nos pide, y en ese sentido la castidad por siempre o la virginidad perpetua o como dije el voto de silencio no son emblemas que para el judaísmo son importantes. Sí, la virginidad es importante, pero casarse es importante, lograr una familia es importante. Hay una serie de leyes de la Nezirut que no lo ven como lo ideal. Sí, ser nazir, ser anacoreta no es lo ideal. Lo ideal es salir a la calle, hacer las cosas, ser comerciante, ser profesionista, ser papá, ser mamá y hacerlo con convicción. Eso es lo importante acá. El que sigue es siempre intenta hacer lo correcto. Les tengo una sorpresa. A veces lo correcto no es tan obvio. No siempre lo correcto es lo obvio. Y todos estamos constantemente enfrentando dilemas. Todos estamos decidiendo, desde las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes. Dice Sefer Dvarim en Deuteronomio, dice, caminad por los caminos de Dios. Aquí está el mapa. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que te hace Tselem Elohim, imagen y semejanza, esto es lo que te hace un mejor ser humano. Como decimos en Yiddish, esto es lo que te hace Mensch, transita por ahí. El buen líder aprende de sus errores, pero hace lo que tiene que hacer en el momento en que lo tiene que hacer. Y aquí yo siempre traigo un ejemplo que es muy fuerte, que es el ejemplo de Ben Gurión, cuando antes de la guerra de Atzmaut mandó hundir el Altalena. Es todo un episodio grande, si quieren búsquelo, lo van a encontrar, está en Wikipedia, Ben Gurión Altalena. Tuvo que tomar una decisión fuertísima
donde su propósito principal era unificar a todas las fuerzas que había, el Palmaj, la Haganah, etcétera, y hacer lo que ahora conocemos como Tzahal, como Tzvah Haganah Israel. Y fue una decisión muy, muy fuerte, pero a veces hay que tomar ese tipo de decisiones porque eso es lo que requiere el tiempo. Cuando el líder toma estas decisiones tan fuertes, si lo vemos después de un tiempo, a lo mejor lo sacamos de contexto. Lo importante es no sacarlo de contexto. Otra cualidad del líder: admite su falta y actúa en consecuencia. Esto se refiere a un tikkun atzmi, a recomponernos primero nosotros mismos, porque ¿cómo podemos hacer un tikkun olam? ¿Cómo podemos recomponer al mundo si antes no nos hemos hecho una recomposición personal? Y acá les traigo varios ejemplos que me parecen súper interesantes. Primero, Yehuda. Yehuda es uno de los hijos de Jacob con Lea, y por su trayectoria vemos que es un padre bastante ausente. De alguna manera es cómplice de la muerte de Yosef, aunque él es el que sugiere que mejor lo vendan y que no lo maten, pero está también involucrado en toda esta decisión de los hermanos. Después lo vemos en un hecho que Yael Guzik en una plática maravillosa la semana pasada platicó, de cómo no cumple la ley del levirato. ¿Cuál es esta ley del levirato? La ley del levirato es la que dice que si una mujer está casada con un hombre y ese hombre fallece, entonces el papá debe de cederle al hermano siguiente para que se case con él y de esa manera perpetuar el nombre y perpetuar la especie del hermano. Bueno, el primer esposo de Tamar, que es alguien que se llama se casa con ella, no tienen hijos y muere. Y por la ley del levirato, Tamar se casa con Onán, que es el otro hermano, y que según nos es platicado, es un chico que hace creo que se llama coito inconcluso. Y entonces ella tampoco se embaraza y el resultado es que después de un tiempo también el segundo hijo muere y obviamente Yehuda no quiere darle a su tercer hijo, que se llama Sela, y le da un argumento de que está chico todavía, pero bien adentro de él, él piensa, la verdad no se lo voy a dar porque ya se murieron dos de mis hijos y no voy a arriesgar al tercero. Y entonces Tamar está en una indefinición total, es una viuda, no tiene para cuándo casarse con este Sela, porque el papá Yehuda no piensa ni siquiera en en matrimonio, y en algún momento Yehuda queda viudo, se pasea por un pueblo, Tamar se entera de que él está en el pueblo, se pone un velo, que tal vez esa era la costumbre de las mujeres que hacían prostitución en aquel tiempo, y hacen lo propio. Y cuando terminan, Yehuda le dice, ¿sabes qué? No traje para pagarte, te voy a mandar por ahí un cabrito o algo te voy a mandar. Y ella le dice, ¿sabes qué? Déjame algo tuyo en prenda. Y él le deja entonces sus sellos y su capa, y ahí termina el episodio. Él nunca sabe que se acostó con Tamar, y entonces en algún momento le vienen a contar el chisme a Yehuda y le dicen, ¿qué crees? Que tu exnuera, la viuda de tus dos hijos, está embarazada. Él se enoja muchísimo y va a verle, está dispuesto, como dice acá, a castigarla y a matar a Tamar. Y sin embargo, cuando ella le enseña los sellos y la capa, él le dice, ups,
me caso contigo, y reconoce al niño como propio. Yehuda era príncipe de un Shevet, podía haberse deslindado de la responsabilidad y haber inventado cualquier cosa. Sin embargo, asume su responsabilidad, como dice el título, admite su falta y actúa en consecuencia, y eso nos enseña que todos podemos cambiar. Acabamos de pasar no hace mucho por Purim, y este también es el caso típico de Esther Amalcá. Durante la primera parte del relato de la Megilá, Esther nos parece lo menos proactiva que hay. Parece ser que es una chica linda, que vive, que es escogida como, como una de las esposas en el harem de Ahasverosh, se lleva bien con el que dirige el harem, etcétera, etcétera, pero la vemos como dócil y sumisa. Sin embargo, en el momento de la verdad, cuando las cosas se ponen difíciles, se transforma, se vuelve una mujer decidida y osada y actúa en consecuencia. Todos podemos cambiar, eso me queda claro. La siguiente característica del líder es no guardar rencor. Esto es sumamente difícil. Lo vemos más que nada personificado en Yosef. Yosef entiende la falibilidad humana y perdona a sus hermanos a pesar de lo que le hicieron. Si vemos la vida de Yosef, si lleváramos a Yosef a terapia y él se pusiera a contar su vida, tendría que decir, bueno, sí fui hijo de unos papás que se querían mucho, pero mi mamá falleció cuando tuvo a mi hermano Benjamín, me quedé chico, huérfano de mamá, después el papá lo consiente y esa túnica que podría hacerlo tan feliz es la que levanta toda la envidia y los celos de los hermanos. Cuenta la Torá que cuando él llega, que el papá lo manda a ver a sus hermanos, los hermanos lo ven y como que lo bulean y ni siquiera lo saludan. O sea, mucho despecho de parte de los hermanos. Lo quieren matar, al final lo venden, es esclavo, está en la cárcel. No tenemos el tiempo para hablar. Yosef es un personajazo del que se puede hablar durante mucho tiempo. Tenía muchos motivos para no perdonar. Tenía muchos motivos y sin embargo, ¿qué hace? No solo que los perdona, están todos en un salón de actos muy importante. Él ahora es el virrey de Egipto, es el que alimenta a la humanidad, como quien dice. Y cuando ellos están ahí con él, de pronto él saca a todos sus asistentes, sus guarros, quien estuviera con él. ¿Y saben por qué los saca? Porque no quiere avergonzar a los hermanos. Y de pronto les dice, Ani Yosef, yo soy Yosef, su hermano. Y no hay sentimientos de rencor, no hay sentimientos de odio. Tal vez para eso, para estar acá yo hoy, es que pasó todo lo que pasó. No guarda rencor. Otro caso interesantísimo es el de Moshe. Imagínense 40 años con estos esclavos en el desierto y ellos todo el tiempo diciéndole, ¿para qué nos trajiste acá? Y acá es donde nos vamos a morir. Nos hubiéramos muerto en Mitzrayim. Ahí teníamos las ollas llenas de pescado. Ahí estábamos como idealizando esta época terrible de la esclavitud. Todo el tiempo, inclusive hay una manera de llamarlos que dice, son ksheoref, son de cervix duras, son akshanim, son tercos, son difíciles. Sin embargo, Moshe los quiere a pesar de que lo presionaron tanto para que hubiera agua, que en vez de hablarle a la piedra, le pegó por la presión que ejercieron. Pero en el momento de despedirse de ellos, cuando está a punto de dirigirse a Ar Nebo, donde en la montaña de Nebo es donde está él enterrado, Moshe se despide de Am Israel con una brajá para cada tribu.
a pesar de que lo hicieron. Estas brajot, si alguna vez toman el texto, son maravillosas porque se ve que conocía a cada uno y uno de los Shvatim. A cada quien le dice exacto cómo es y cuál es la bendición que debe de tener y qué va a pasar cuando tenga esa bendición. No guarda rencor. El buen líder está limpio, no se deja intoxicar por el rencor. La siguiente cualidad es continúa la labor. Dice Pirkei Avot, la ética de los padres. Cuando Dios terminó la creación, dejó la obra negra. No, lo que dice Pirkei Avot dice así, dice, lo aleja ligmor et amelajá. No tienes tú que acabar la labor, pero definitivamente sí debes empezarla y continuarla. Debes de hacer algo. Y lo que dije hace rato y está escrito aquí en la presentación, la creación nos las dejó Dios en obra negra para que nosotros hagamos los terminados. No podemos simplemente lavarnos las manos y decir, yo acá no tengo nada que hacer, ya lo que hicieron, ya lo hicieron, y ahí se queda la cosa. Tenemos que tomar parte. Vuelvo a leer el pasuk porque me gusta. Lo aleja ligmor et amelajá. No tienes que acabar la labor. Definitivamente sí debes empezar y hacer algo. Acá lo vemos muy claro, sobre todo cuando alguien nos entrega la estafeta comunitaria, la estafeta en la familia. Nosotras, mis primos y yo, imagínense, teníamos una bube muy fuerte. Cuando se murió le dejó la estafeta a mi tía Mil, que en paz descanse, y ella lo siguió haciendo y nos lo dejó tan grabado que nosotros siempre sentimos que tenemos que seguir con esa estafeta que nos fue dada. El caso más claro es de David y Shlomo. David fue un rey que conquistó, que hizo guerras, que logró consolidar el reino, hizo Jerusalén ciudad capital. No es poca cosa, por eso a Jerusalén se le llama también Ir David, la ciudad de David. Hizo tantas y tantas cosas, pero entendió, Dios le dio a entender que él no podía construir el Bet Hamikdash porque sus manos estaban ensangrentadas. Pero no por eso deja de hacer, le da la estafeta a su hijo Shlomo, y Shlomo es quien construye el Bet Hamikdash. Entonces, continúa la labor, ahí les va la estafeta. A veces cuando alguien nos quiere dar la estafeta, parece que nos quiere echar una papa caliente y nos hacemos a un lado. Asumir y continuar la labor. El que sigue es que el líder no se conforma. Eso hay N número de ejemplos. Cuando me puse de veras a estudiar muchos movimientos, ideologías, cambios importantes en la historia, cambios importantes en la historia, cuando me puse a ver, me di cuenta que de veras había tantos judíos involucrados que era difícil pensar que siendo un pueblo chico como somos, hayamos estado involucrados en tantas cosas. Les doy solamente algunos ejemplos. León Trotsky, que era Yehuda Leib Bronstein y que fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Rusa. Otros que son muy, muy importantes, los hay muchísimos. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, Einstein, el padre de la física moderna, Karl Marx. Vemos también, por ejemplo, en toda la lucha por la liberación femenina, una de las personas que más hizo fue una mujer judía de nombre Betty Friedan, que luchó con todas sus fuerzas para lograr la igualdad en sueldos, que a lo mejor sigue sin llevarse a cabo tan plenamente, pero cada vez más, ahí vamos.
que también lo hizo. Solo como un dato curioso, en Estados Unidos el voto femenino existe desde 1920, gracias a unas mujeres, inclusive hay una película, ahorita me voy a acordar cómo se llama, y en México el voto femenino se logró hasta 1953. Entonces, acá vemos que el judío no se conforma, el líder no se conforma, lo vemos clarísimo con Jacob. Jacob luchó contra el ángel y lo venció. No es poca cosa, no es de que vino un fortachón, lo vemos con David y Goliat igual, ¿no? Cómo este chiquito le va a ganar a este gigante. Pero acá vemos que Jacob tiene los pantalones y no se conforma y se pelea con el ángel y parece ser que le gana, y de ahí su nombre nuevo, que es Israel, el que forcejea, el que lucha con Dios. Pero también Israel quiere decir Yashar el, directo a Dios. Entonces, tenemos un sentido de inconformidad y estamos siempre en las luchas por las causas nobles. Y estar en una lucha por una causa noble nos ennoblece y ennoblece a los que están a nuestro alrededor. Quería decir la próxima, que es muy importante, y tal vez ustedes la apuntaron cuando hicieron las características del líder y tal vez pusieron también visionario. Y aquí vemos, tomé esta historia como pude haber tomado otras, pero como les digo, solo vamos a estar aquí una hora, no se me preocupen, y vemos la historia de Rabbi Yehuda Anasí. Él decide redactar la Torá oral porque entiende que la diáspora es inminente y que ese caudal de sabiduría puede perderse. Parece nosotros cuando alguien nos dice, es una cita del Talmud, esto está en la Mishnah, terminaron el Daf Yomi, etcétera, sentimos que es súper entendido, sobreentendido. Ojo, no. Había una Torah escrita y una Torah oral. Entonces se suponía que la escrita quedaría escrita por siempre y la oral iba a pasar de padres a hijos y de generación en generación. Cuando Rabbi Yehuda Alevi, cuando Rabbi Yehuda Anasí ve lo que está pasando y está en medio de esta época donde los romanos han conquistado y donde el Bet HaMikdash ya no existe, Rabbi Yehuda entiende que si esta Torah oral, la Torah Shebe'al Peh, no se vuelve una Torah escrita, su destino es que se pierda eventualmente, porque él ve una diáspora inminente, ya inclusive ya para entonces había judíos en la diáspora, cuando fue la destrucción del segundo templo, y entonces él entiende que tiene que suceder algo muy fuerte y él tenía, obviamente, por eso era Rabbi Yehuda el príncipe, el presidente. Sin embargo, se tuvo que enfrentar ante mucha gente que no quería y tenía sus razones, porque si esta es la Torah oral. Si Rabbi Yehuda no lo hubiera hecho, seguramente todo se hubiera perdido. El Talmud es nuestro territorio itinerante. Cada judío que salió de Eretz Israel y durante estos casi 2000 años de Galut, el Talmud fue a todos los lados donde fue el judío y eso fue lo que nos mantuvo por siempre unidos. Otro ejemplo que me encanta es el de Max Nordau. Max Nordau era la persona más cercana a Theodor Herzl, a Zeev Binyamin Herzl. Y cuando Herzl entra y empieza a hacer toda esta campaña para que se reconozca diplomáticamente un Estado para los judíos, muchos lo veían con mucho recelo. Inclusive alguien le dijo a Nordau, ¿qué no te das cuenta de que está loco?
Y oigan lo que Nordau le contestó. Si él está loco, yo me voy con él al manicomio. Y siguió con él. Esta es una frase que a mí me gusta mucho y dice, para dirigir la orquesta hay que darle la espalda al público. No siempre el público va a estar de acuerdo en lo que hace el líder. Y a veces la decisión del líder es tan fuerte y tan definitiva que no recibe el aplauso del público. Pero si el líder positivo entiende que esta es la decisión que va a llevar a los objetivos correctos, entonces a veces tiene que darle la espalda al público. Ojo, no es fácil, pero el líder que de veras lo es, lo lleva a cabo. Esta siguiente es importante. El líder es innovador. Si nosotros hiciéramos una lista de judíos innovadores, ¿qué les digo? De veras, lo traté de hacer una vez. Cuando iba yo como en el 40, dije, bueno, ya me doy por vencida, pero había todavía mucho más en diferentes campos. Todo empieza con el patriarca Abraham. Abraham Avinu es el gran innovador. Trae una idea inconcebible en ese momento. En el mundo antiguo, ser monoteísta, de un Dios abstracto, al que no se le ve, al que no se le oye, era una idea casi imposible. En algún lado filosóficamente se pregunta, ¿Abraham encontró a Dios o Dios encontró a Abraham? Como haya sido, las tres religiones, la musulmana, la cristiana y el judaísmo, se hacen llamar religiones abrámicas, porque reconocen que Abraham fue el primer monoteísta y que trajo esta innovación inconcebible en ese momento. Cuando Albert Einstein, antes de la teoría de la relatividad, él trae una teoría de un meteorito que va a caer y no sé si en aquel entonces se decía algoritmos o no, pero él calcula exactamente por leyes de física qué es lo que va a pasar y se cumple tal como él lo dijo. Seguramente también lo tildaron de loco. Y como él, vean a quién encontré. Encontré tantas cosas. Bueno, todo lo que pasa con la tecnología israelí y las innovaciones desde el riego por goteo hasta Waze y you name it, tantos y tantos inventos que con dar un clic en inventos israelíes lo pueden tener. Pero después me puse a ver, por ejemplo, a los grandes de Hollywood, a los que hicieron el mundo de Hollywood como nosotros ahora lo conocemos. La Metro Goldwyn Mayer, la Warner, la Fox, todos eran judíos que decidieron que la industria fílmica tenía un futuro y se emplearon en eso, se cambiaron de Nueva York porque no eran aceptados y compraron esta colina donde nadie estaba ahí, pero que resultaba tener un mucho mejor clima para las filmaciones, etcétera, etcétera, y se fueron a Hollywood, pasando por todos ellos, llegando a Spielberg, etcétera, etcétera. En el mundo de la cosmética, Max Factor, Elena Rubinstein, Estée Lauder. En el mundo de la moda, Donna Karan, Ralph Lauren. Si vamos viendo uno por uno, vemos que todos estos líderes decidieron salirse de la caja y no quedarse solamente en lo que era aceptado en su momento, sino entrarle a algo que tal vez no era aceptado, pero que podía ser algo sumamente interesante y se volvieron innovadores. Eso nos lo enseñó Abraham Avinu. Su entrega aligera su carga. Acá es lo que dice es, los Leviim
cargaron durante 40 años el arca con las Lujot Abrit. Les cuento que las Lujot eran, ¿cómo se llama? Eran de piedra, pesaban muchísimo, de zafiro. Hay muchas teorías de cómo eran. El arca era pesadísima, etcétera, etcétera. Y cuando alguien les dijo, debe ser pesado cargar las tablas, ellos contestaron, no, las tablas nos cargan a nosotros. El líder hace lo que tiene que hacer, no le pesa. Entiende cuál es su objetivo, él sabe que tiene un objetivo superior. Y el buen líder no se está quejando todo el tiempo de cuánto es lo que pesa la carga que trae. Entiende que eso lo va a llevar al objetivo que se ha propuesto. Muchas veces, y yo creo que es algo muy cierto, el líder entiende que esta historia que nos contaron de que el fin justifica los medios, por favor, no se la crean ya más. Los medios también son un fin. Y entonces tenemos que saberlo porque el líder lo entiende y su entrega, y como está tan convencido de lo que hace y cree tanto en cuál es su misión y su visión, que su entrega aligera la carga. Estamos ya casi a puntito de tener estos 10 minutos perdón, estos 10 minutos para preguntas, pero no sé, a lo mejor los dejo con esto que no lo vamos a explicar porque no nos va a dar tiempo para explicarlo, pero el líder tiene que ser un Talmid Jajam. Si ustedes se dan cuenta, en el judaísmo, los héroes nunca son necesariamente ni los más fuertes físicamente, ni los más ricos, son los más sabios. Son los que entienden las cosas. Esto se lo oí, creo que fue a Raf Slomiansky, que le doy el crédito, que una vez dijo que el conocimiento es como una escalera eléctrica que va para abajo. La escalera va para abajo, yo me subo y tengo que llegar a la meta, tengo que llegar allá arriba donde termina la escalera. Y eso solo lo puedo lograr si todo el tiempo estoy dándole y dándole y dándole para subir los peldaños. Si una persona alguna vez dice, ay, yo eso ya me lo sé y yo ya sé todo y yo ya no tengo nada que aprender, ahora sí, como dicen los chavos, mala tarde, muy mala tarde, porque se perdió. El conocimiento es algo en lo que uno tiene que estar todo el tiempo. Acabo de leer esta cita, no sé exacto de quién era, pero decía que aquel que piensa que ya no tiene que saber nada más es como si se hubiera muerto de alguna manera, porque ya cerró sus puertas ante el saber, y eso es algo muy triste. Si les parece bien, tenemos otros 2 lunes para vernos igual a las 5:30. El lunes que entra vamos a empezar con el concepto del Lilmod y Lelamed, que es enseñar y aprender. Y vamos a empezar con ese concepto, a desarrollar un poquito más eso. Si nos da tiempo la semana que entra, yo les voy a traer algunos líderes que pueden ser líderes del Tanaj, de la filosofía judía, algunos líderes de la Tzionut, y vamos a ver específicamente estos líderes, cómo se comportan y qué los hace ganarse el título de líder. Y ahora sí, si Alberto me hace favor,
abrimos a preguntas y lo que venga, estamos puestos. Ahora sí, les toca a Gracias, ustedes. gracias, Rebe. Vamos a esperar un poquito a que la gente pueda escribir en el chat sus preguntas y ahorita las hacemos. Perfecto. Es importante decir acá que ustedes me enriquecen a mí con sus preguntas, con sus observaciones. Otra vez, gracias por haber entrado a la conferencia, a la plática, y viene de ahí. A ver qué dice. Por el momento no tenemos nada. A ver, Esther. A ver, un segundo. Bueno, mi hermana me felicita, pues sí. Esther, si nos quieres escribir tu pregunta en el chat. Avi nos pregunta si se puede volver a ver esta conferencia. Sí, está grabada en el Facebook de la Keile. Ahí la pueden ver. Me pregunta un exalumnito mío también eso mismo. Entonces, si puedes volver a dar los datos. Sí, claro. En el Facebook de la Keile pueden ver la conferencia de nuevo. Muy Nos bien. dice Toby Mishne, dice, mija Verte, yo te felicito por tan excelente conferencia y sobre todo la comparación que hiciste con los personajes de la Biblia y el liderazgo. Gracias, Toby. Sara Dana te felicita. Felicidades, excelente como siempre. Mar nos dice, bueno, se llama Graciela Cermeño. Gracias, Rebe, estupenda plática, aprendí muchísimo. Goldes Lochisti, muchísimas felicidades, muy interesante. Moisés Gordon, excelente ponencia. Dice, la curiosidad y la capacidad de observación nos hace crecer en conocimientos. Quisiera hacer un comentario de lo que acabas de hablar sobre la curiosidad. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en la primaria, me fui de excursión con unos alumnitos y era un lugar donde iban niños de todas las escuelas, a lo mejor alguna recuerda, era Ongarícuaro, Michoacán, había muchos talleres y ahí estábamos. Y uno de el que llevaba el camp, el dueño del lugar, era como un casco de una hacienda, como entre chiste y no tan chiste, me dijo, yo tengo aquí a niños de todas las escuelas, pero definitivamente los niños de las escuelas judías son muy preguntones. Y no sé si lo dijo con buena o mala intención, pero yo le dije, tienes toda la razón, ¿no te parece maravilloso? Porque de esos preguntones salieron los Einstein, salieron Jonas Salk, Sabin, etcétera, etcétera. Y gracias, qué bueno que me lo dices, porque entonces quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. Esa curiosidad que me queda claro que no es solamente una curiosidad judía, que existe en todas las etnias, pero si logramos insertarlo en nuestros alumnos, en nuestros hijos, y que tengan esta curiosidad y que siempre quieran saber más y que tengan dudas y quieran que se les esclarezcan, creo que eso es lo que te hace llegar muy lejos. Gracias. Tenemos un comentario de Neju. Mi querida Rebe, mil felicidades por tan maravillosa conferencia. Aprendí muchísimo, gracias. Libe nos dice, como siempre, me encantó, gracias. Aquí tenemos una pregunta. ¿Acaso el pueblo escoge al líder? Dice Esther. Yo pensaría que a lo mejor es un proceso de ping-pong, donde el líder escoge asumir su liderazgo, pero en definitiva sí tiene que ser aceptado
por aquellas personas a las que va a dirigir. Encontré algo que está muy lindo y dice así: un líder es aquel que conoce el camino, lo transita y les enseña a los demás. Los que son conducidos por el líder tienen que sentir la confianza de que él sabe a dónde va, de que él sí tiene el mapa y sabe a dónde va, pero también este líder tiene que estar dispuesto a multiplicar su conocimiento. Lo vamos a ver la semana que entra, pero un líder, por más carismático y extraordinario que sea, si él persiste en quedarse solo con el conocimiento y solo con el know-how de lo que está sucediendo, entonces resultó que no era un líder. El líder tiene que transitar y enseñarle a los demás a transitar. Entonces, en ese sentido, Esther, yo creo que sí es un proceso de ping-pong. El líder se levanta como tal, pero tiene que tener también el apoyo de aquellos a los que liderea, porque sin aquellos a los que liderea no existieran, ¿de qué sirve que él esté? Sí. ¿Algo más? Débora dice, profesores sabios dicen que el alumno que no pregunta es que no entendió nada. Tienes razón. A veces cuando algún alumno pregunta y los demás le dicen, oh, entonces yo siempre les decía, el que pregunta parece ignorante una vez, pero el que no pregunta se queda ignorante para siempre. Creo que ser preguntón es una de las cosas que más lejos nos lleva. Sí. Aquí Shira y Debbie, hoy poco preguntonas pero muy agradecidas por el shiur. Dice Shira que le recordó tus clases. Nos dice Débora Dun. Claro que sí. Las quiero y les mando un beso a todas, a toda la familia, a mi líder que de primaria Fruma con muchísimo cariño. Gracias. Dice Débora, perdón Rebe, creo que el liderazgo es como una pareja, es una relación simbiótica. Totalmente. Me gustó el símil que hiciste. Tiene que haber, como dije hace rato, tiene que haber un ping-pong de emociones, un ping-pong de confianza, donde tú me das y yo te doy, y tal vez a veces el líder da 5 y a quien liderea le da solo 2, pero no importa, tiene que haber un intercambio. Estoy de acuerdo, son una pareja, ya lo creo. Tenemos una pregunta en Facebook de Esmeralda que dice, ¿el líder es como es el pueblo? Esmeralda, ya me pusiste a sudar. No, no creo que necesariamente. No sé a qué te refieres exacto, sin tratar de entrar a política, ni mucho menos. Y hay quien dice que cada quien tiene los líderes que se merece, pero yo no creo en eso. Yo creo el líder se yergue y se presenta ante aquellos que liderea, pero eventualmente si no lleva a cabo su papel y si no, todo lo que acabamos de decir acá, si no tiene una visión, si no tiene una misión, si tiene rencor, si no quiere escuchar al otro, si no admite sus faltas, entonces si no tiene todo eso, entonces aunque esté en el pedestal más alto, eventualmente va a caer. Entre las cosas que dijimos ahora, dijimos que el líder tiene que decir Hineni, tiene que tener empatía, estar en acción, hacer lo correcto, admitir su falta y actuar, no guardar rencor, continúa la labor, no se conforma, visionario, innovador, entrega, Talmid Jajam. Si no tiene todas esas cosas, ahora sí que, aunque haya llegado tan alto, eventualmente va a caer, porque creo que al pueblo, creo que a la gente no se nos engaña.
A lo mejor lo aguantamos un par de veces, pero en el largo camino no vamos a aceptar que esa persona sea alguien a quien miremos hacia arriba. Definitivamente no. Gracias, Esmeralda, porque gracias a tu pregunta yo pude repetir todas estas características que creo que hacen un resumen de lo que acabamos de decir ahora. Nos preguntan, ¿crees que hay una parte que el líder nace con ciertas características y luego decide asumirlo? Yo de mis 44 años dando clases, les puedo decir que es correcta esta observación o para dónde va. Sí hay líderes, no sé, pienso por ejemplo en Mordejai Anilevich a sus veintitantos años, 24 años, dirigiendo el levantamiento del gueto de Varsovia. No sé, claro, era Madrígena, Shomer Atzair, etcétera, pero tal vez no tenía todo lo que se necesita, pero las circunstancias lo llevaron a asumir el papel que llevó a cabo tan heroicamente y con tal dignidad que nosotros a 70 y tantos años podemos llenarnos la boca diciendo que el levantamiento del gueto de Varsovia, como el levantamiento de todos los demás guetos y campos, fueron actos heroicos. Pero como vuelvo a esto de los 44 años de dar clase, yo muchas veces me daba cuenta de niños y niñas que ni eran los más altos, ni los más fuertes, ni los más bonitos, ni los más académicamente sobresalientes, y sin embargo tenían algo en ellos que creo que sí estaba en su ADN y que donde quiera que fueran, ellos dirigían y por alguna razón los demás los seguían. No sé si haya tiempo, quería contar esta anécdota muy linda. ¿Tenemos tiempo, Alberto? Sí, tenemos tiempo. Una vez en la Yafne, la tfilá de los niños de la primaria se lleva a cabo en los salones y tienen a sus madrijot que les ayudan a hacer la tfilá. Y de pronto oí que un tronadero de un vidrio y el vidrio totalmente roto. Y entonces entré a la clase cuando me aseguré de que a nadie le había pasado nada, gracias a Dios. Dije, ¿qué pasó acá? Y alguien ya me iba a decir, es que los niños estaban jugando, pero algo me iba a decir. Y de pronto una nenita de cuarto año de primaria, de 1,35 de estatura, se puso adelante de todos y dijo, lo rompimos todos. Después se volteó y les dijo, ¿verdad que lo rompimos todos? Se imaginarán cuál fue mi orgullo y mi sensación de plenitud, podría decirlo. Claro que no podía enseñarlo, entonces dije, pues estoy muy enojada de que esto pasó, papá, y entre todos lo van a pagar. Pero esta chiquita logró con esas poquitas palabras, lo hicimos todos, dominar al resto de la clase y nadie se atrevió a decir quién había dado el pelotazo que había roto el foco. Creo que sí hay gente que en su ADN ya trae esto, está implícito en su personalidad. Gracias por dejarme contar la anécdota porque me gusta mucho. Tenemos muchos comentarios. Excelente shiur, Rebe, eres la mejor, dice Mijael Dinerstein. Tenemos a Marcos que nos da una reflexión que dice, algunas veces el líder tiene como mayor desafío, más allá de transmitir su conocimiento, formar y coachear a sus posibles sucesores. El dirigente no se va a quedar permanentemente. Lo que acabas de decir, lo encontré también y dice así, el objetivo del líder no es lograr más seguidores, sino crear más líderes. Y en ese sentido me suena lógico. El que es realmente un líder no es aquel que quiere llegar solito a la meta. Él quiere llegar a la meta y que todos los que lo sigan lleguen con él. No para colgarse la medalla, sino para que la medalla sea compartida entre todos. Entonces, lo que dijiste, Mordejai, no Marcos. puedo estar más de acuerdo.
Tenemos un comentario de Goldes Lochisti. Les recomiendo mucho la película El Insulto. Dice, el líder necesita tener talento, habilidades y sobre todo pasión. Mijael Dinerstein nos dice, había escuchado que el liderazgo está muy relacionado a la soledad, pues algunas veces las decisiones no son las más populares. Frente al judaísmo y la historia de Am Israel, ¿crees que es así? Miren, vemos, por ejemplo, no sé si soledad sea la palabra que escogería yo, pero por lo que dije hace rato de que el conductor de la orquesta le tiene que dar la espalda al público, entonces el líder a veces hace cosas que no le gustan a la mayoría y en ese sentido sí tiene que caminar solo. Sabemos de la historia de Moshe. Moshe es el líder par excellence. Hasta Freud escribió unos ensayos que tienen que ver con el liderazgo que ejerció Moshe. Moshe, cuando saca a Israel, deja a Tzipora, deja a sus hijos, no sabemos bien a bien cómo ya era su relación con Aarón y con Miriam. Tal vez el líder busca la soledad o es dejado solo, a lo mejor porque quienes están junto a él no le llegan a los talones y entonces es por eso. Yo creo que es un tema de reflexión muy, muy fuerte y a lo mejor sería interesante preguntárselo a un terapeuta, a un psicólogo, si eso es realmente que el líder es un solitario. Creo, Misha, que valdría la pena preguntarle a alguien que sepa más de psicología y probablemente, como se dice en hibrid, yesh ve yesh. A lo mejor hay líderes que sí tienen siempre comparsa y habrá líderes que trabajan en solitario porque les es muy difícil rodearse de gente. ¿Algo más? Sí, nos dice Anita Feinsod, felicidades, Rebe. ¿Tú crees que ha habido igualdad de género para ser líder en cualquier época? No, ay, Anita, claro que no. Por ejemplo, si nos da tiempo, tal vez sea, no sé si la semana que entra o la próxima, vamos a hablar de Dvora Anevia, vamos a hablar un poco de Golda Meir, pero en todo lo que sabemos, pues nos damos cuenta del famoso techo de cristal, ¿no? Donde nos dicen, tú puedes llegar a donde quieras, pero sería también muy interesante saber cuántas CEOs hay en las grandes compañías, cuántas CEOs mujeres en comparación de cuántos hombres hay. Entonces, no creo que haya una equidad de género. En el judaísmo más moderno, en el Modern Orthodox, todo el tiempo nos dicen, bueno, las mujeres tienen este papel tan preponderante de la crianza de los hijos y de todas estas cosas que nos hacen ser realmente la base de la familia, que por eso no tienen tiempo de hacer estas mitzvot atluyot basman, que tienen que ver con el tiempo, con unos tiempos específicos. Pero, Anita, definitivamente creo que no. En nuestra Keilah hemos tenido alguna presidenta no solo gobernadoras del Shul, de algunas Batei Knesset, pero también presidenta de la Keilah, Iliana, que lo hizo maravillosamente, pero en proporción, sí, claro, todos estos hombres que tienen estos puestos tan importantes tienen consigo a mujeres maravillosas que los han impulsado a ser lo que son y que son apoyadoras, pero no veo el mismo protagonismo, definitivamente no. No tenemos más comentarios ni preguntas, Rebe. Pues me dio muchísimo gusto
De veras que lo aprecio. Para mí esto es como gasolina y me da mucha energía y espero que nos veamos la próxima semana a las 5:30. Vamos a seguir un poquito con las cualidades de del líder y vamos a ver algunos líderes de diferentes ideologías y secciones. Y si ustedes quieren compartir la semana que entra en qué líder pensaron que marcó sus vidas y por qué, y sienten que la historia tienen ganas de compartirla, vamos a abrir los micrófonos, vamos a empezar al revés, vamos a hacer 10 para comentarios, 40 para plática y otros 10 para preguntas. Otra vez, muchísimas gracias a la Keile, gracias a Anita que me invitó y a todos. Muchas gracias. Alberto, you are the best. Gracias.